Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios de nuevo, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual, que es nuestro deseo ardiente, pues, de recibir las instrucciones y las normas y los principios divinos. Y después de esto, pues, le vamos a dar inicio a la clase número 68 de la integridad cristiana. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos da, Señor amado, de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, para que quede grabada en nuestros corazones y para que podamos hacer uso de ella en el momento oportuno. Te pedimos entonces que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Quiero decirles que vamos a empezar a estudiar lo que es la flexibilidad del descanso que proporciona la fe. Hay un ejercicio que nosotros hacemos que es el ejercicio del descanso que proporciona la fe. Si la persona no ejercita, pues no llega a ser diestro. ¿Sí me explico? En todas las cosas, en todos los deportes, en todo lo que hace uno en la vida, si tú no ejercitas, si tú eres un gran pianista y no ejercitas tus dedos para ser un pianista bueno, vas a ver que no llegas a tener los galardones altos que le pertenecen a una pianista pues consumado. Lo mismo pasa en todo. Para hacer lo mejor tienes que hacerlo continuamente. Y en la vida espiritual nosotros necesitamos confiadamente ir al trono de la gracia para ejercitar estas provisiones que Él nos da a nosotros, para de esa manera poder utilizarlas en el momento apropiado. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando nosotros hacemos ese uso del ejercicio del descanso que proporciona la fe, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una flexibilidad extraordinaria en nuestra vida espiritual. Y hay varias promesas que pueden ser utilizadas en la primera fase del ejercicio del descanso en la fe. Y hay otros racionales que son disponibles para la segunda fase. Y además del racional del plan de Dios y del racional más avanzado de la esencia de Dios que encontramos en Romanos 8:31, vemos que quedan más racionales que pueden ser aplicados diestramente por los creyentes maduros. O el racional más básico de la gracia logística. O sea, todos pueden confrontar o confortar y fortalecer a los nuevos creyentes. Todos esos que acabamos de leer nosotros, produce eso en nosotros. Ahora, anteriormente notamos el racional de la confesión. Eso a nosotros nos deja saber que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad basado en la obra que tiene el Señor. Eso es un racional que nosotros podemos utilizar para restabilizar, para llegar de nuevo a estar en el plan de Dios en la plenitud del Espíritu Santo. El asunto es que cualquier doctrina que hayas almacenado como epinosis, ya nosotros sabemos en la iglesia lo que es epinosis. Gnosis es el conocimiento y epinosis es el conocimiento que se ha creído, es el conocimiento pleno, es el conocimiento que ahora se ha convertido en ti. Es como la comida que te comes, que el cuerpo humano utiliza pues la digestión, los jugos gástricos para disolver esa comida y extraer las químicas, las vitaminas, los minerales que necesita para su mantenimiento, su reparación, para todo lo que, su energía, ¿okay? Y ya eso llega a ser parte de ti, porque nosotros somos hechos de químicas. Entonces, ya eso se transformó de una fruta o de un taquito o de unos frijolitos, se convirtió en ti. Tú eres lo que tú comes, ¿ok? Ahora, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tú lo escuchas como gnosis y una vez que te lo comes, que quiere decir que tienes fe en lo que acabas de escuchar y lo hace parte de tu vida, se convierte en epinosis, se convierte en parte de quién eres tú. Esas son las nuevas normas y principios que tú adquieres de la palabra de Dios. Entonces, eso se convierte en epinosis en tu corazón y puede ser desarrollada en un racional para enfrentarte con un examen o una crisis en tu vida. Cualquier cosa que tú aprendas puede ser desarrollado para convertirse en un racional, porque la palabra de Dios está llena de promesas. Hay 7,000 promesas en la Biblia y cualquiera de ellas te puede servir a ti para estabilizar tu caminar con el Señor. Entonces, en un momento u otro, vas a necesitar todas las doctrinas que has tenido la oportunidad de aprender, en un momento u otro de tu vida. Entonces, si en cualquier momento careces de estos recursos internos, entonces has fracasado en apertrecharte de antemano del conocimiento de la palabra de Dios. Y el asunto es que nosotros sabemos que Dios te ha provisto la oportunidad. Aquí la falta es tuya. No es porque Él no la ha provisto, sino porque tú no la has querido, tú no la has recibido. ¿Okay? Porque estabas ocupado, porque tenías que hacer otras cosas. Yo voy a hacer un libro de las 1001 excusas que existen para decir que no puedo recibir esa información hoy en día porque tengo que hacer esto. O sea, de todo hay. ¿Okay? Pero cuando se convierte en una prioridad absoluta, ahí tú vas a decir, aquí primero es Dios y lo demás tiene que esperar. Y cuando tú hagas eso, tú te vas a dar cuenta que lo que tiene que esperar va a esperar, y no solamente eso, sino que Dios te va a bendecir tu mano aún más
Y eso es algo muy interesante porque nosotros pensamos que no, que si tú no lo haces, entonces nadie lo va a hacer. Pero resulta que Dios te dice, si tú vienes a mí primero, yo voy a hacer que las cosas operen para bien. Pero si tú quieres tomar las riendas con tu fuerza natural y finita, es asunto tuyo privado. Pero si quieres que yo tome las riendas, ven a mí, yo voy a ser el que haga las cosas. Entonces, eso lo tenemos porque Dios siempre es fiel. Y Él siempre nos da a nosotros la respuesta. Y de antemano nos ha dado la información. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, Mateo 24, 25. Vean que se los he dicho de antemano, dice el Señor. O sea, Él te ha dicho de antemano todo lo que tú necesitas saber. Recuérdate que Él conoció toda tu vida en la eternidad pasada. Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Él te ve allá arriba tomando tus propias decisiones sin Él, porque tú crees que tú eres el único que puede solucionar las cosas y se ríe. Ah, bueno, todavía no cree que yo puedo con el asunto. Solamente Él puede con el asunto. Y eso es algo que es muy difícil, pues. Hay personas que, hay managers, por ejemplo, porque yo he tenido muchos managers, incluso yo mismo he sido manager por mucho, mucho tiempo en un restaurante. Y claro está que sí, hay un sentido de que yo puedo hacer las cosas muy bien. Es más, pero después eso crece así, como yo lo hago, nadie lo puede hacer. Y si yo no estoy aquí, esto se viene abajo. Pero resulta que van a haber más gentes que lo pueden hacer como tú, y quizás mejor que tú, algunos peor que tú, pero van a haber personas, si no, no existieran las franquicias. ¿Okay? ¿Por qué hay tantas franquicias? ¿Por qué hay tantos Burger King, por ejemplo? Si yo, como dueño del Burger King, dijera, no, si yo no lo hago, no lo puede hacer nadie. Entonces no tuvieras una franquicia de Burger Kings, ¿verdad? Porque resulta que cada Burger King requiere un manager, y un asistente de manager, y un manager de relieve. O sea que, si me explico, nosotros no podemos creer que nosotros podemos hacer la obra mejor que Dios. Dios se ha visto en la eternidad pasada, Dios ha provisto para tu condición espiritual, para tu alimento espiritual, ha provisto un pastor. Si tú eres positivo, ha provisto el pastor que te va a alimentar, que cocina tu comida espiritual, ¿okay? Y que lo hace consistente y fielmente. Personas como tú que también tienen 2044.5 broncas, ¿okay? Pero que han decidido que no, primero la palabra de Dios, que las broncas se tienen que arreglar por ellas mismas. Llega el momento que eso sucede. Y lo que pasa es que Dios comienza a abrir puertas y comienza a darte las soluciones aquí, allá, aquí, tú te das cuenta, bueno, ahora sí tengo tiempo. Pero la decisión es volitiva, tú tienes que tomar esa decisión. ¿Okay? Y es algo que nosotros, mientras más rápido lo entendamos, más rápido llegamos. Bueno, mientras tanto, pues estamos en las mismas condiciones. Yo sé que hay personas que tienen que trabajar para otras empresas. Y yo lo que les he dicho a esas personas, pídele a Dios que te libere para que tú puedas escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo más importante que vas a hacer en toda tu vida. Eso es lo que tiene, eso es lo que mejor paga. ¿Okay? Paga de una forma que tú ni la conoces. Es tanto lo que paga que tú no tienes un marco de referencia para saber todo lo que paga. Entonces, el asunto es que nosotros somos los que decidimos. Pero Dios ya nos los ha dicho de antemano. Aquí tienes todos los recursos espirituales, yo te los he dicho de antemano. Ahora, si tú no te hiciste de ellos, no los tienes. No puedes manejar el Ferrari que no tienes en el garaje. No, que yo quiero manejar, pero no lo tienes, no lo puedes manejar. ¿Okay? No, y te ves, te pintas pues con el pelo así, 250 millas por hora. ¿Verdad? Y resulta que, bueno, sigue pensando en eso. Vas a seguir, tú fuiste el que inventaste la vida virtual. ¿Okay? No en la computadora, es la vida virtual tuya, porque ya tú te has visto así, pero no lo tienes. O sea, y lo mismo pasa en tu vida espiritual, pues tú tienes que tenerlo para poder utilizarlo, y si no lo tienes, pues no lo vas a utilizar. Entonces, las tres fases del ejercicio del descanso que proporciona la fe son flexibles y adaptables a las necesidades del momento. Todas. No hay algo que haya sobrevenido al hombre por la cual Dios no ha dado provisiones. ¿Okay? Y Él ya sabe. No hay prueba que haya venido a ti que no es común con todos los hombres. No es algo nuevo. Entonces, ahora lo que sea es algo nuevo es que tú decidas con la palabra de Dios. Eso sí es nuevo. Miren, en estos momentos hay un torneo. Bien interesante el torneo. Vino gente de afuera, campeones nacionales vinieron a jugar. El torneo fue de 4 días. De jueves, viernes, sábado y domingo. El sábado y el domingo es donde venían los grandes campeones. ¿Me gusta el pickleball? Sí, me gusta mucho. Okay. Y me invitaron a Orlando, ven, que no puedo, ni lo voy a hacer tampoco. Porque yo tengo una cosa más importante que hacer que ir a jugar pickleball con campeones. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces, son decisiones que nosotros tomamos. Yo me tengo que preparar para venir a dar las clases. Me tengo que preparar, eso yo lo tengo que hacer. Esto es algo que es un compromiso de amor con el Señor que yo tengo que hacer, básicamente. Y nada puede venir antes de eso. Nada, no existe nada. Y a mí, ustedes los que han estado conmigo por mucho tiempo, pueden recordarse que una vez estaba dando clases y se metió un carro al restaurante.
¡Pra! Se metió el carro al restaurante. Y yo dejé de hacer las clases. No, se va a arreglar, pues, ¿qué pasó? Solamente fui y vi, wow, está bien. Pero seguimos las clases porque es lo más importante, señoras y señores. Entonces, las decisiones las tienes que tomar tú. Y cuando tus decisiones son a favor de Dios, comienzan a cambiar las cosas. Las cosas comienzan a cambiar para tu bien. La gracia sobreabundante se va a manifestar en ti porque eres una persona que amas al Señor y que lo pones a Él number one, para que aprendas la palabra en inglés. El número uno es el Señor. ¿Okay? Entonces pídele a Dios que te dé el tiempo pues, para hacer lo de Él. Sigue fiel en su caminar. Entonces, les digo esto porque Dios nos da a nosotros lo necesario para lograrlo. Tú puedes reclamar una promesa bíblica en la primera fase solamente para sucumbir de nuevo al miedo. Y claro está, si sucumbes de nuevo, entra el pánico otra vez y no puedes pensar porque existe el cortocircuito en tu pensamiento. Y si eso ocurre, simplemente regresa a la primera etapa y comienza de nuevo. O simplemente puedes brincar de la primera fase directamente a las conclusiones doctrinales en la tercera fase y después recordarte del racional lógico que cubrió la brecha. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues pensar, bueno, conclusión racional, si Dios es por mí, ¿quién puede estar en contra de mí? Ya llegaste a una conclusión, eso te estabiliza. Bueno, estoy en el plan de Dios, Él es el Todopoderoso. Ya está, pues Él es el Todopoderoso, ¿qué onda? ¿Por qué me estoy preocupando? No está ahí para mí, no está ahí para mí, pues Dios no quería que lo tuviera, no era para mí. No te vas a poner a llorar porque no recibiste algo que tú... No era para ti, olvídate. Entonces, el ejercicio del descanso que proporciona la fe es pensar activamente. Y por el otro lado, no es un régimen mecánico que consiste de un primer, segundo y tercer paso. No es algo que puedes aprender y poner en piloto automático, que no es algo que puedes hacer así. Claro que existen aquellas situaciones tan extrañas o conmovedoras o impactantes que trastornan de tal manera tu concentración que solamente puedes recuperar tu equilibrio mental adhiriéndote estrictamente a la disciplina de paso por paso del ejercicio del descanso que proporciona la fe, porque el trancazo fue muy fuerte. Tienes que comenzar desde el comienzo. Ahora, para utilizarlo, los tienes que conocer los pasos. Si no conoces los pasos, pues ¿cómo lo vas a aplicar? Quizás lo único que te recuerdes es una sola promesa, pero puede que te estabilice. El asunto es que la vida cristiana exige que engranemos el pensamiento bíblico en nuestro corazón, porque nosotros tenemos que pensar bajo presión. Una de las cosas que nosotros aprendemos como embajadores de Cristo, aquí en la embajada, en la iglesia, es cómo pensar bajo presión, porque resulta que cuando tú salgas de aquí vas a estar en el sistema cósmico, en el mundo, y tienes que pensar bajo presión. Tú puedes tener presión en tu trabajo, que se ve todo muy bonito, pero si tienes compañeros o compañeras, bueno, a veces se forman las trabajulcas más increíbles y las peleas más increíbles, por cositas pequeñitas, que tú hiciste, que tú no hiciste, que eso te tocaba a ti, que ahora te cargaste de mí, que tú no haces nada, y comienza el tiqui-tiqui, 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 y entonces tú tienes que estabilizar el asunto. Porque ¿para quién estoy trabajando? Lo primero que vas a ver, si yo estoy trabajando para el Señor, a mí que hagan y que no hagan, eso no tiene que ver nada conmigo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, hay muchas maneras de ver las cosas si tienes suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, si el trancazo es muy fuerte, pues tienes que utilizar el descanso que proporciona la fe. Ese ejercicio lo tienes que utilizar. Estás en el plan de Dios. Cuando tú estás en un trabajo, ¿a quién estás representando? ¿A ti o a Dios? Entonces, tu comportamiento va a dictar de dónde vienes tú. Así de simple. Entonces, ese ejercicio del descanso que proporciona la fe es pensar activamente, no pasivamente. Y, claro está, el asunto es que la vida cristiana exige que engranemos el pensamiento bíblico en nuestro corazón porque nosotros tenemos que pensar bajo presión. Y la presión se manifiesta en formas diferentes. Entonces, esta esfera divina de amor y poder es alimentada por el pensamiento verdadero. Solamente. Y la cristiandad no es una religión de zombies o de autómatas, ni tampoco es un culto de emociones sin freno, que de las dos partes se pueden ver. Tienes que aprender la doctrina bíblica diariamente como tu prioridad número uno en la vida, y cuando las dificultades aparezcan tienes que cambiar del amor personal al amor agape, o reclamar alguna promesa que mantienes en tu alma a tu disposición 24 horas al día. Esas doctrinas las tienes aquí. Ahí están, solamente tienes que salir y ¡pam! Ya lo estás utilizando. Ahora, basado en tu alma estabilizada, de una manera racional, te recuerdas de las doctrinas pertinentes que has retenido como hipnosis. Ahí están, te sirven, las puedes utilizar. Entonces comienzas a caminar con la serenidad de ánimo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pasó por todas
Entonces, ahora, sostenido por tus conclusiones doctrinales, puedes proceder a utilizar el sentido común para manejar los problemas que se te enfrentan, ¿verdad? Específicos que tienes enfrente de ti. Entonces, como ustedes pueden ver, el conocimiento de la doctrina es el medio ambiente para pensar correctamente. Si tienes conocimiento de la verdad absoluta, estás pensando con el material correcto para pensar. Y las conclusiones van a ser las que Dios quiere que sean. Entonces, la cuarta categoría de la esfera divina de amor y poder, ¿cuál es la cuarta categoría? El ímpetu espiritual producido por la percepción y la aplicación. Percepción y aplicación. Entonces, de ahí viene el ímpetu espiritual, el impulso espiritual, que tú escuchas la palabra, percibes la palabra y aplicas la palabra. Percibes la palabra y aplicas la palabra. Mientras más lo haces, más memoria estás creando en tu propio corazón. Entonces, eso es importante porque nos permite a nosotros ver las cosas de la manera correcta. Utilizar la mente de Cristo para resolver los problemas específicos que tenemos enfrente de nosotros. Permíteme llegar aquí. Okay. Entonces, todo eso es importante. Lo tienes que tener en tu mente. Escuchar y aplicar. O percibir y aplicar. Percibir y aplicar. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Para llegar al objetivo, pues, que Dios quiere que lleguemos. Entonces, es algo muy interesante. Veamos entonces que esta cuarta categoría de la esfera divina de amor y poder abre la actividad más gratificante en la vida. En esta cuarta categoría tú exploras el pensamiento de Dios y empleas su sabiduría eterna como tu guía y tu consejero. Imagínate de quién estás sacando la información. Estás sacando la información de la mente de Cristo, de Dios Todopoderoso. Él es tu guía, Él es tu consejero. No puedes ir más alto. ¿Tienes alguien que te aconseje más altamente que Él? No, Él es tu creador, Él es el que te aconseja. Percibes y aplicas. ¿Okay? Entonces, ese esfuerzo vital le da a tu vida su significado, propósito y definición. Y de pie como el portal principal en la esfera divina de amor y poder, tu percepción y aplicación de la doctrina bíblica representa tu destino personal, tu llamado, tu verdadera vocación en la vida. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios. No olviden de congregarse como es costumbre de alguno. Si no lo puedes escuchar por el internet, o si no tienes las cintas que puedes escuchar en la casa, porque hay condiciones que son difíciles, pues, yo lo entiendo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos congreguemos, porque es importante y eso produce una energía, una sinergia, si la podemos decir de esta manera, entre todos nosotros ovejas. Necesitamos muchas ovejas para tener más sinergia. Bueno, entonces, vamos a este próximo segmento que es tan importante. La dependencia de Cristo en la doctrina bíblica. Cristo dependió de la doctrina bíblica en su vida, porque en su humanidad la tuvo que aprender. Como Dios ya se la sabe todas. Él es Dios Todopoderoso. Entonces, la humanidad de Jesucristo dependió continuamente en la doctrina bíblica en esa esfera divina de amor y poder prototipo, sentando de esa forma un precedente para nuestra función en la esfera divina de amor y poder operacional, que es la que nosotros utilizamos. Él hizo el prototipo, Él lo hizo y nos dejó saber que eso no tiene fugas, es hermético, es un sistema perfecto para sus hijos. Y si tú lo aplicas, pues ese sistema es el que te lleva al lugar donde Él quiere que tú estés. Y de nuevo yo les digo que la esfera divina de amor y poder simplemente que es una ayuda didáctica para entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero todo comienza con la plenitud del Espíritu Santo. Sin eso no hay nada, no hay vida espiritual. Y sin la confesión de nuestros pecados no hay entrada a la esfera divina de amor y poder. Entonces, les quiero explicar el asunto de la unión hipostática. Yo siempre les pongo aquí la unión hipostática, ¿verdad? Unión hipostática. Pues ahora les quiero dar una definición. En la persona de Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, unidas inseparablemente, sin mezcla o sin pérdida de identidad separada, porque son dos identidades separadas, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos. Él tiene los atributos humanos y los atributos divinos, eso no se mezcla. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender. Sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos. Designada en la teología como la unión hipostática, pues la unión de Dios y hombre en el Señor Jesucristo es personal y eterna. O sea que como Dios hombre, Él es una persona y Él va a existir para siempre como deidad sin disminución y como verdadera humanidad desde el momento de su nacimiento virginal. Entonces nuestro Señor Jesucristo es la persona única del universo. No hay como Él. Y permanentemente diferente a Dios en que Él es hombre y permanentemente diferente al hombre en que Él es Dios. En una persona se encuentra la deidad y la humanidad. Y por eso Él es el juez verdadero. Él es el justo y el que justifica, el juez verdadero, porque Él conoce las dos partes. Él sabe lo que es ser Dios y Él sabe lo que es ser hombre. Conoce las dos cosas perfectamente bien. Y por eso vino aquí para ser probado. Entonces,
yo les voy a dar unos versículos bíblicos que son bien importantes, que hablan de la unión hipostática. Hablan del hecho de que Jesucristo es Dios. Yo sé que esta pregunta se la pueden hacer ustedes afuera. ¿Cómo va a ser posible que Jesucristo sea Dios? Bueno, aquí están los versículos bíblicos que les permiten a ustedes saber. Vamos a comenzar con Juan 1, del 1 al 14. El número 1 es: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que el verbo es Jesucristo, que es el logos. La palabra verdadera en el griego es logos. Él, eso es un artículo definido en el español. Él, se habla de una persona específica que es Cristo. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. ¿Quiénes son las tinieblas? El sistema cósmico de Satanás. ¿Okay? Las personas que están en las tinieblas no lo comprenden, no ven la luz, están completamente ciegos, no les brilla el evangelio de la salvación porque tienen la mente cauterizada por el sistema cósmico. Después de eso, continúa en el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Este vino como testigo para testificar de la luz. Él es la luz del mundo, recuérdense, Jesucristo es la luz del mundo, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Miren, nosotros, una vez que creemos en Jesucristo, somos embajadores de la luz. Porque el reino milenario es el reino de la luz, y el reino de Satanás es el reino de las tinieblas. Ahí está la comparación de la luz y de las tinieblas. Entonces, en el versículo 10 dice: y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Interesante. Ahora yo quiero llevarlos por un momento, porque aquí dice una cosa que es muy interesante. Vamos a ir al versículo 1:10, porque no lo tengo aquí en el griego. Y aquí se dan cuenta de esta palabra, cosmos. No dice ge. ¿Qué es ge? O ge, el mundo físico. De ahí viene la palabra geografía. Este es el cosmos. El cosmos no lo conoció. El sistema organizado de Satanás no lo conoció. ¿Okay? Fíjense ustedes. Entonces, por eso él está diciendo esto aquí, que el mundo no lo conoció. Y si el mundo no lo conoció, entonces en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Fíjense que esto es interesante porque aquí el cosmos que utiliza la tercera palabra es algo organizado. ¿Okay? Y él estaba aquí en el cosmos, en el sistema de este mundo. Él hizo todas las cosas. Él hizo a Lucifer. ¿Okay? Él hizo a todos los ángeles caídos. Pero ellos se desviaron del Señor. Ellos no quisieron seguir al Señor como tal era, sino que quisieron hacer lo suyo propio. Entonces, después dice, en el versículo 11, y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa eso? Jesucristo era el rey de los judíos. Jesucristo era de la familia de David, el hijo de David que tiene el trono eterno que todavía no ha sido dado a él, pero él es el hijo de David y era judío, y primero vino a los judíos. Él vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. No todos los judíos, estamos hablando de los líderes políticos que tenían la rienda pues de todos los movimientos que existían en Israel. Dice él, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué somos nosotros ahora? Hijos de Dios, directamente hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Las personas que no han creído en el Señor Jesucristo son criaturas hechas de la mano de Dios, pero no son hijos de Dios, son homo sapientes, hombres, ¿okay? Raza humana que viene de la mano de Dios, pero dentro de la raza humana saca a Él sus hijos, los que creen en Él. Entonces, es decir, a los que creen en su nombre. Número 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Nosotros hemos nacido directamente de la mano de Dios, que nos conoció en la eternidad pasada y ya diseñó para sus hijos, ¿verdad? Para los de Él, ya diseñó un plan específico que tiene todo lo mejor y lo máximo. Pero tú lo tienes que conocer. Él ya te conoció. ¿Okay? Eres hijo de Él. Tú has nacido de aquí, te lo está diciendo que tú eres hijo de Él. ¿Okay? No de la carne, sino de Dios. No hecho de voluntad de varón ni nada de eso, porque no se necesita cópula para que nazcas espiritualmente. Eso te hizo Dios a ti. Tú eres hijo de Dios. ¿Okay? Entonces Él tiene el plan para ti. Él ya lo escogió. Él tiene el plan, Señor. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo a Él para saber de qué se trata. Si no conocemos esto, entonces no sabemos. Vemos las cosas desde el punto de vista humano y no nos damos cuenta de la importancia que tiene esta información. Entonces después dice,
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, del nacido de forma única del Padre. Unigénito es, la palabra en el griego es monogenes. Mono es uno o único, y genes es nacimiento. Nacido de forma única. ¿Por qué es nacido de forma única? Porque la Virgen María no tuvo cópula. El Espíritu Santo produjo 23 cromosomas, los imputó en el óvulo de la Virgen María, y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original de Adán. Él es el Hijo único de Dios y es el único en todo el universo. No hay nadie en toda la creación del mundo que sea como el Señor Jesucristo. Él es el 21, el todo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Él es verdad absoluta, en Él no hay sombra de variación ni mentira. Satanás no tiene nada en Él, es la verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad, pero necesitamos conocer más y más verdad. Mientras más verdad conoces, mejor para ti, pues estás caminando con la verdad absoluta. Después tenemos otro versículo en Romanos 1, del 2 al 5, nos dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David. Ahí lo tienen ustedes en su humanidad, según la carne. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó de los muertos, y si Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado, hablando del apóstol Pablo, para promover la obediencia a la fe, a la palabra de Dios, aquello que se cree, entre todos los gentiles, por el amor a su nombre. Aquí le está diciendo dentro de este contexto que Él es el apóstol de los gentiles. ¿Okay? Siendo él judío y con un conocimiento espectacular, pero utiliza a Pedro para hacer eso. Pero aquí ven ustedes que es el Hijo de Dios. Es algo importante porque Él siempre ha dependido de la doctrina bíblica para guiar su vida, el Señor Jesucristo. Y en Filipenses 2, del 5 al 11 nos dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Imiten al Señor, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no vino aquí para dársela de Dios, siendo el Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esta es la doctrina que se conoce en la teología como la doctrina de kenosis, que es que Él hace caso omiso o hace a un lado ciertos aspectos de su deidad para hacer el plan de Dios en la carne. O sea, Él no podía utilizar su deidad para hacer ciertas funciones humanas que tenían que ver con la cruz, para poder ir a la cruz como ser humano. Entonces, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciendo la voluntad de su Padre. O sea que confiaba en la palabra de Dios. Él sabía, así como nosotros estamos sabiendo que Él es todo, que Él nos ha conocido a nosotros de antemano, que hemos nacido de Él, de su mano, no de sangre ni de voluntad de varón, sino que somos de Él, somos los hijos de Dios. Y aquí tenemos entonces a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que viene a hacer la voluntad del Padre en la carne. Y después nos dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, Él hizo su voluntad, ahora Él es el epicentro de todo en su humanidad. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. No hay ningún ser creado que no va a doblar rodilla en frente del Señor. ¿Okay? Para nosotros que lo amamos, no me digan ni siquiera doblar rodilla. Al piso, así, acostado con el Señor. O sea, nosotros le hacemos la venia a Él, porque Él es el todo. Él es nuestro creador. Estos son para las personas que han desobedecido. Les está diciendo, ustedes desobedecen, pero van a tener que doblar la rodilla en frente del Señor, porque Él es el Todopoderoso. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es lo que va a suceder. Miren, las personas que mueren, en el segundo que mueren, saben que Jesucristo es Dios. Imagínense, el horror comienza ahí. ¿Okay? Ellos saben que cometieron el error más grande y el horror comienza en el momento que mueren, porque saben que rechazaron al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Entonces rechazaron el amor del Todopoderoso. ¿Qué te queda? El horror de la arrogancia de Satanás, que es superior a ti, va a hacer contigo lo que le dé la gana. Tú no tienes ningún poder para parar todo lo que Satanás te va a hacer.
O sea, horrible. O sea, es una situación que, por eso tenemos que hablar del Evangelio, darle el Evangelio a las personas que están sin Cristo y sin esperanza y sin vida eterna. Después en 1 de Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu. Fíjense que es vindicado en el Espíritu. ¿Por qué es vindicado en el Espíritu? Porque Él estuvo lleno del Espíritu Santo y es en el Espíritu Santo que Él logra todo lo que Él hace. Contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Okay? Para eso vino y nosotros somos sus embajadores porque Él ya no está aquí, Él está sentado a la diestra del Padre y a nosotros se nos ha dado un nombramiento que es tan grande que nosotros no logramos entenderlo hasta el momento. Pero a eso nos ha llamado a nosotros a proclamar la política divina y el amor de Dios para con toda la raza humana que Él se ha dado a sí mismo para que todas las personas puedan tener vida eterna. En Hebreos 2:14 nos dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ¿verdad?, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La muerte a nosotros no tiene por qué asustarnos. Si tú eres una persona edificada, tú sabes que solamente vas a morir una vez y que el día que te toca morir te vas a morir. ¿Okay? Te vas a morir y sabes que básicamente vas a dormir. Vas a estar fuera de la carne y en la presencia de tu Señor amado, que anhelas, cosas que anhelas hacer. El apóstol Pablo lo dijo, yo no sé si quedarme aquí o irme con el Señor, ¿qué es mejor para mí? ¿Okay? Porque él dice, para mí vivir Cristo y morir ganancia. O sea que él tenía un problemita con eso, pues que no sabía si seguir la marcha aquí o estar con su Señor, que lo amaba ya. Entonces, en su deidad, Cristo posee todos los atributos de la esencia divina. Él es igual al Padre y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es omnisciente. Él nunca necesitó aprender nada debido a que siempre conoció todas las cosas instantáneamente. O sea que la doctrina bíblica en su mente es revelada al hombre. Él en su humanidad sí tuvo que aprenderlo. En su humanidad tuvo que aprenderlo, porque él tenía que pasar como hombre por todos los procesos. En 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene todas las instrucciones y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo para tener el éxito rotundo que tiene Cristo para nosotros. Entonces, en su humanidad, Jesús nació como un bebé indefenso que necesitaba aprender la doctrina bíblica bajo la autoridad, al igual que nosotros la necesitamos. Entonces le voy a leer estos últimos versículos y ahí vamos a concluir, pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo tiene que tomar por su propio libre albedrío, con el uso de su propia voluntad, crecer y conocer las instrucciones del Padre. En Lucas 2:46 al 52. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. O sea, cuando se perdió de sus padres, él no sabía dónde estaban. Es más, sus padres se fueron. Ellos pensaban que él estaba con él. Y un día más adelante, más tarde, bueno, ¿y Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Y lo buscaron a Jesús y se quedó en Jerusalén. Tuvieron que regresar un día de viaje otra vez. Al tercer día pues lo encontraron. ¿En dónde? En el templo. Entonces, hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Él quería estar aprendiendo, fíjense, desde jovencito chiquitito, pues ya a la edad tierna que tenía. Y cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esa manera? Mira que tu padre y yo hemos estado buscando lleno de angustia. A él, claro, como padre y madre, pues le da angustia de que ellos no están ahí. Y claro está, Jesús le va a responder, no sabía que yo estaba en la casa de mi padre. Entonces, eso quedaron, wow, ¿qué es lo que me está diciendo? Él tiene que aprender las cosas de su padre porque para eso vino, él lo entendía ya desde muy joven. Bueno, de todas maneras, pues la próxima semana vamos a continuar con este asunto que tiene que ver con la dependencia que tenía Cristo en la doctrina bíblica. Él desde chiquito, siendo Dios hijo, y hijo de Dios, iba a aprender la palabra de Dios. Y no era un día, fíjate, ahí pasó 3 días con los maestros estudiando y haciendo preguntas y todo lo demás. Entonces, nosotros sabemos que si Él lo puede hacer, wow, mucho más nosotros, pues que no tenemos, ustedes saben que Jesucristo era perfecto en su mentalidad y en su capacidad, porque no tenía la naturaleza pecaminosa humana, tenía una retentiva absoluta, era una maravilla nuestro Señor Jesucristo. Y Él se da cuenta que lo que era más importante era aprender la palabra de Dios. Y nosotros que somos inferiores a Él, que somos los creados, ahora nosotros decimos, no, yo no necesito, estoy ocupado, voy a hacer otras cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene lógica lo que nosotros hacemos separado de Él. Pídanle a Dios que le dé el tiempo para conocerlo.
¿Okay? Pídanle a Dios, Él se los va a dar y es lo mejor que pueden hacer en su vida. Esto no es una cosa, eso no es religión, esto es una manera de vivir. Nosotros vivimos conociendo la palabra de Dios. A medida que Él nos ve listos para alguna prueba o para ser utilizados para algo que Él tiene, nos va a utilizar a nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas preparadas. Somos embajadores preparados para hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Y los otros no están preparados, pues aunque quieran, no van a ser llamados porque no están preparados para esa orden que Él tiene. Entonces, para nosotros es seguir la marcha espiritual. ¿Y qué hace eso por nosotros? Nos llega la gracia sobreabundante, tenemos la felicidad divina en nuestro propio corazón, que nadie nos las puede quitar, tenemos todas las bendiciones encapsuladas, que no dependen del tiempo y del espacio, no dependen del hombre, no dependen de la mujer, no dependen de los hijos, no dependen del trabajo, no dependen de la salud, no dependen de nada. Nosotros tenemos a Dios, somos felices en Dios, básicamente. Bueno, entonces ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes y verdaderamente nos llenan a nosotros de felicidad, de alegría, de saber que el diseño tuyo para nosotros es perfecto y que simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es el uso de nuestro libre albedrío para la gloria de Cristo, para la gloria de tu Hijo amado, al cual cuando glorificamos sabemos que te glorificamos a ti. Te pedimos entonces que todas estas cosas sean para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.